Hola, no he recibido un solo peso por esto. Mi satisfacción no es más que arrojar luz por el bienestar de todos, ya que es obvio que si la tecnología aumenta la productividad, riqueza y cada vez reemplaza o libera más al humano, este podrá dedicarse al estudio de artes, ciencia, deportes y meditación mientras vive del gobierno y sin depender si se le ablanda el corazón a los más ricos. Para obtener un subsidio habría que estar inscrito en una agencia nacional de empleo para saber si realmente alguien no trabaja por falta de oportunidades o si realmente se quiere aprovechar de estos. Pero vamos al grano. Petro ni Fajardo son perfectos, sufren de ego y vanidad como todos los políticos, pero al menos no son de un ego prepotente, no fingen ser humildes y fueron muy buenos alcaldes. Votar en blanco solo traería candidatos peores, así como no votar es medio voto a favor del peor. Seamos responsables, las elecciones parlamentarias del 11 de marzo son tan importantes como las de mayo para que dejen gobernar al futuro presidente y como varios políticos andan sembrando paranoia con lo de Venezuela, permítanme aclarar por qué Uribe teme tanto a Petro. Allá no funcionó el socialismo por falta de agro, mientras Colombia, además de ser el tercer país más poblado de Latinoamérica, es toda una dispensa mal aprovechada por los CLC mal negociados de los últimos gobiernos y por eso da risa escuchar a Uribe unirse al paro campesino. Mientras Petro quiere reactivar el agro precisamente para alejarnos del modelo venezolano basado en hidrocarburos. Además, si la ultraderecha justifica la guerra porque ésta logra avances tecnológicos y científicos importantes o el control de la sobrepoblación, Petro y sus ideas de energías sostenibles harán que seamos menos nocivos para el planeta. 2. El comunismo y la Unión Soviética se acabaron hace décadas, no funcionaron. Seguramente a los de centro pseudo-democrático no les enseñaron sobre la perestroika. En China aparece un rico cada día. Cuba está dolarizado y ya tiene McDonald's, así que no se dejen engañar con ese mito del castrochavismo que incluso al haber firmado la paz con las FARC, nuestro turismo aumentó en más de un 20% y Brasil pronto será la quinta economía mundial. Tercero, Petro es capital socialista de centro-izquierda como Lula, quien posicionó a Brasil como sexta economía mundial y sacó 28 millones de brasileños de la extrema pobreza. Cuarto, el nivel educativo en Colombia, a pesar de la poca cobertura, es muy superior al de Venezuela. Con Petro aumentaría su cobertura y calidad como hizo con los colegios públicos en Bogotá, no construyendo nuevos, sí readecuando locaciones incautadas. 5. Luis Carlos Galán en su momento también habló de expropiar algunas tierras a ciertos monopolizadores, pero eso no significa que todas las tierras, y de hecho Petro vive en una casa de condominio de clase media alta, no en una mansión de millones de dólares. Sexto, el M-19 perseguía a corruptos cuando el papá de Pastrana se robó las elecciones del 70. Cuando la toma del palacio, Petro era un muchacho de 19 años en prisión por haber pertenecido a esa guerrilla proveniente del primer partido de centro, la ANAPO. Hoy el pseudo centro democrático no es de centro ni es democrático, mientras Petro nunca fue acusado por delitos de lesa humanidad como los cometidos por los militares que sabían de la toma del palacio y la aprovecharon para vengarse y destruir con rockets incendiarios su prontuario narco y de ejecución extrajudicial, importándoles un comino la vida de los rehenes que incluso salían vivos, pues asesinaron a varios también fuera del palacio y según el ex magistrado sobreviviente Tapia, el M-19 no tenía planes ni insumos para incendiarlo y a quienes les gusta más la justicia punitiva que la reparativa por semejante error, la primera aplicada a los paramilitares durante el gobierno Uribe, hoy libres, Petro fue torturado e indultado porque todos merecemos una segunda oportunidad. Séptimo, al igual que Pastrana, Santos, Vargas, Lleras, etc., Uribe es un títere del sistema semita o como él cínicamente denomina capitalismo salvaje y solo quiere el poder para seguir permitiendo que los magnates en Colombia solo declaren el 4.9%, en Suecia es el 29.9% y por ello no dependen de la venta de empresas ni capital golondrina para tener educación, seguridad, salud y algo de infraestructura como ha ocurrido en gobiernos donde Uribe llegó a vender más de 60 empresas para jactarse de su economía a corto plazo en 2008 y que al año siguiente se desplomó porque eso o el exceso de austeridad o tacañería durante la crisis sumado al trabajar o esclavitud fueron desvirtuados por el mejor estudiante de economía en Harvard. Mientras tanto, el 90% de colombianos nos han estado subiendo el IVA del 16 al 19%, la gasolina más costosa del planeta, 4 por mil que Santos había prometido desmontar y más extorsiones legales y antitécnicas al pueblo para que empresarios
como los mismos hijos del expresidente o el gremio antioqueño, dueño de Almacenes Éxito, sigan comprando empresas de la competencia como Jumbo o Carulla para monopolizar precios en los sectores más exclusivos de Bogotá. Y de los bancos y su usura ni hablar. Estas mafias corporativas nos han extorsionado más que las FARC, Paras y Bacrim juntos y con permisividad del gobierno. Pero luego aparece más de un facho desubicado alabando a Uribe al ignorar todo lo anterior, obviando que fue Uribe quien indultó al M-19 y tiene a una ex cabecilla de esa guerrilla en su partido, liberó a Grande y Karina, ex guerrilleros de las FARC acusados de atrocidades, y en 2008 hasta quería darles curules a las FARC para sentarse a negociar porque seguramente también quería el Nobel. Pero lo cierto es que ningún presidente antes había tenido tantos pupilos en prisión o prófugos, ni había manipulado tanto la ley para robarnos. Googlear cagadas gobierno Uribe para que vean todo lo que los medios le silenciaron, mientras a Petro sí le hicieron bombo o tergiversaron errores como el de las basuras, donde obviamente tuvo que improvisar mientras llegaban los nuevos camiones porque los operadores privados le secuestraron los equipos que eran del distrito y que bien pudo expropiar por orden de Contraloría, pero no lo hizo porque un capital socialista refortalece la empresa pública sin acabar la privada. Y bien puedan buscar en YouTube rendición de cuentas Bogotá Humana para que se enteren por qué repuntan las encuestas. Incluso en Google también pueden encontrar su biografía de hoja de vida. Fue uno de los mejores ICFES del país, y así entenderán por qué la procuradora delegada lo felicitó. No Ordóñez, a él le tocó salir de la procuraduría por la puerta chiquita al haberse hecho reelegir fraudulentamente y con el tiempo fue desvirtuado respecto a las destituciones injustas de los entonces alcaldes de Bogotá y Medellín y se hizo el ciego en torno al detrimento y corrupción de la primera alcaldía de Peñalosa que aún estamos pagando, así como muchas otras anomalías como para ahora tener el descaro de lanzarse a la presidencia, cuando junto a Uribe y sus chuzadas, falsos positivos, etcétera, deberían estar en la cárcel. Durante la alcaldía de Petro, las acciones de TV y la empresa de acueducto de Bogotá se dispararon en la bolsa de Nueva York. Qué castrochavista, ¿verdad? Es que a pesar de los errores que acarrearon los buenos cambios de Petro, el freno en el Consejo o el cheque chimbo de Santos para el metro, el tiempo demostró que sí fue un excelente alcalde y a pesar de que Peñalosa le sigue echando la culpa de todo lo malo y le robe los méritos de todo lo bueno, él sigue en su lucha. En conclusión, nuestros últimos gobernantes sí nos estaban arrastrando al modelo venezolano basado en commodities o hidrocarburos y por eso, al caer el precio del petróleo, tuvieron que subir el IVA al 19% para tapar el hueco fiscal y de las regalías de los años de bonanza energética se sumaron gran parte en corruptelas y costosos puentes caídos. ¿Les suena de los Nule, Reficar o de Breck? Pues así como Petro denunció al carrusel de la contratación y parapolítica, necesitamos que sea el próximo presidente para que, además de reactivar la educación, salud, agro, ciencia, tecnología e infraestructura, meta a esa plaga a la cárcel, pues ya tuvieron más de una segunda oportunidad y creo que quedó claro por qué Uribe y el exprocurador están cagados del susto. Gracias por escucharme y compartir este audio.